Jesús, estando con sus discípulos, orando a solas con ellos, les lanzó la pregunta. Para las primeras comunidades, el reconocer a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios, realmente ha sido una dificultad. Habían muchas expectativas mesiánicas que llamamos maneras de esperar al Mesías, el enviado de Dios, pero Jesús no encajó en ninguna de ellas. Habían las expectativas que venían de la tradición de Daniel, aquel hombre que va a venir sobre las nubes, va a darnos una salvación con el ejército de sus ángeles. Otra tradición que venía más bien del retoño de Jesé, que algún evangelio lo recupera, será un rey poderoso como el gran David, conquistador, político, guerrero, que unirá nuevamente el norte y el sur, hará una gran nación como en aquellos tiempos. Había otra expectativa de la comunidad farisaica, será aquel que como Moisés nos renovará la ley, y por eso el cumplimiento de la ley es fundamental en la salvación todavía para algunos judíos, y así varias maneras de esperar a Cristo. Pero Jesús no llega ni en tierra de sacerdotes, ni en la capital Jerusalén, ni en medio de las grandes instituciones como fueron los escribas, los saduceos, los fariseos. Jesús no llega en una familia acomodada. Jesús llega en un pueblo insignificante, Belén de Galilea, en una familia de artesano, una madre joven, y nos muestra una nueva manera de ser de Dios, de esta realidad y cotidianidad de la vida. Y por eso para la comunidad no es tan fácil responder acerca del sentido de la presencia de Jesús, que después para nosotros es Jesús el Cristo, que ya implica una confesión de fe, Jesucristo. Padre David, ante estas expectativas mesiánicas, seguramente también hoy hay expectativas mesiánicas acerca de la presencia de Jesús. Cada quien normalmente se hace una imagen de lo que quiere que Jesús sea para uno mismo, para la comunidad, para la iglesia, de acuerdo ciertamente a los intereses o también a las necesidades. Sin embargo, Jesús siempre nos sorprende por la manera como Él se revela en nuestra vida. ¿Qué podemos decir respecto a estas expectativas? Algunas pueden ser de repente expectativas falsas, como estos movimientos que te ofrecen riqueza, que si tú das el diezmo, Dios te devolverá el 100 por 1 en mayor riqueza. Son expectativas que se van creando de algún modo entre la gente, muchas desviadas, distorsionadas, pero lo lindo es que Dios se revela siempre en su manera de ser, sobre todo de una manera tan sencilla, tan personal. Amén. Sí, estaba meditando y yo también me hacía la pregunta, ¿quién es Cristo para mí? Y como tú bien lo has dicho, muchos lo conoceremos como Él es mi libertador. Otros dirán, Él es mi sanador, el que me ha sanado de las aflicciones, de las penas, el que me ha librado de un vicio, de las drogas, del alcohol, el que me ha librado de mi egoísmo. Entonces unos lo conocerán como sanador, otros como libertador, otros como consejero, con más énfasis, porque todo eso encontramos en Cristo. Y hablando de pan de vida, Él es el pan vivo, pues. Él es nuestro consejero, de Él nos alimentamos, de Él nos deberíamos nutrir. Pero como tú has dicho, a veces siempre estamos pensando en, muy bien, ¿qué es Cristo para mí? Y también me viene otra pregunta, ¿quién soy yo para Cristo? Porque a veces nos olvidamos y ahí es cuando parece que no tuviéramos una relación personal con Cristo. Yo creo que Él les hace esta pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? Porque le van a decir, uno es el profeta, uno es Elías. Y a veces cuando escuchas la voz de muchas personas, puedes y debes aprender de otros, pero también a veces te puede entrar la confusión porque no basta escuchar la voz de muchas personas. Creo que este es un llamado a tener una relación personal con Cristo. Por eso luego les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y ahí viene la misma pregunta. Cuando Jesús nos pregunta a nosotros, ¿quién soy yo para ti? Para ti, Padre Sandro, para ti, a los que se llaman Juan, Mauricio, David, ¿quién soy yo para ti? Y como tú lo has dicho muchas veces, algunos pueden tener imágenes distorsionadas, creer que Él es el Papá Noel, que está para darnos lo que le pidamos si cumplimos ciertos ritos religiosos externos. Uno de ellos puede ser sentarme 2 horitas, cantar un poco y aportar.
pero Él busca un cambio en nuestros corazones. Él busca una verdadera liberación. Y Yeshua significa eso, libertador, sanador, el que salva, el que sana, el que liberta. Entonces, creo que es muy importante el tema de hoy día, porque también la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para Jesús? Si lo conocemos a Él, Él nos conoce también a nosotros. Y meditaba en, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Mientras más lo conozcamos a Jesús, vamos a entender quiénes somos en Cristo. Real sacerdocio, el título para mí más grande y precioso que nos da es de hijos, por el cual podemos decirle papi, papito. Entonces, creo que lo importante ahora no es irnos a los fanatismos religiosos. Muchas veces, y le compartía a la hermana extra cámaras, ¿no? Alguien estaba criticando a algún líder religioso y decía, no vas a ir a esa iglesia porque cuidado, que si son o no son ecuménicos, que la doctrina de Cristo. Y la pregunta que yo hubiera querido hacerle a esta persona es, dime cuál es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es una verdad invariable, inmutable, nadie la puede negar. Y yo se lo demuestro con las escrituras, que tiene que ver con el amar al prójimo. Y el amar al prójimo es una forma de vivir, de comportarse, de sentir, incluso con los que podemos estar en desacuerdo con algunas cosas. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo le muestro mi desacuerdo? ¿Cómo me comporto? Entonces, ¿quién es para nosotros realmente Jesucristo? ¿Quién es para los que nos están viendo? ¿Realmente lo conoces? ¿Vives con Él? ¿Le pides conocerlo más? Yo, por ejemplo, te conozco un poquito más que a otros, pero todavía me falta mucho por conocerte y aprender. Entonces, pasa lo mismo. ¿Cuánto más del Hijo de Dios? Nos falta conocerlo, aprender con Él, estar con Él y disfrutar de Él para hacer iglesia. Sin duda, esta expectativa es muy latente, es muy actual. Como bien dice el Padre David, cada quien tiene experiencia desde su necesidad, desde donde Dios se le ha revelado, para hacerse, digámoslo así, la idea acerca de Dios. Pero Dios es una experiencia de vida, porque claro, podemos hablar desde la posición personal. Él me ha sanado, como dice el Padre David. Él me ha sacado de este vicio. Él ha ayudado a este hermano. Él ha estado presente en mi momento de soledad. Tantas maneras de manifestarse de Jesús. Pero de lo que no debemos dudar es que Dios ha venido a salvarnos. La salvación que nos ofrece Cristo, quien ha revelado además el ser del Padre, es integral, y eso necesariamente implica conversión. Esa es la palabra clave. Cuando uno se acerca a Jesús, ciertamente está llamado a convertirse. Frente a estas expectativas, retomando el texto de Lucas, si bien no ha encajado en la expectativa política con la imagen de David, la expectativa más bien de Daniel es expectativa extraordinaria, la expectativa del cumplimiento y la renovación de la ley con los fariseos o de la línea sacerdotal. La expectativa que lo anuncia casi de forma clara es Isaías, con la idea y la imagen del siervo sufriente. Como un cordero será llevado al matadero, al inocente, a quien no le encuentran culpa alguna, pero realmente lo tratarán como a un malhechor. Ya lo anunció siglos atrás, 400 años de sequía en tiempos de Jesús, donde no hubo una voz profética. El profeta es el que habla en nombre de Dios, pero no solo para criticar la situación, sobre todo para dar esperanza. Madre, podemos decir que Jesús ha asumido la línea profética en sintonía con Isaías. Claro que sí, porque se nota bastante fuerte que Jesús es el siervo de Yahvé. Jesús es el siervo que de los 4 cánticos que presenta Isaías, en cada una de las cosas que dice, empieza a darnos la figura de Jesús, porque cuando habla del vientre materno te llamé, y cuando dice no va a gritar en las plazas, no va a romper la caña débil, entonces ya nos está presentando esa figura del profeta que fue Jesús. Y creo que, volviendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Me llama la atención la pedagogía de Jesús. Empieza primero preguntándoles, ¿qué dice la gente? Ustedes que han ido, que han tenido contacto con ellos, que realizan una tarea evangelizadora, que han visto cómo reacciona la gente frente a las curaciones, los milagros, frente a tantas cosas. Esta figura de verdad del siervo de Yahvé que tenía que llegar y que ya está presente, es el servidor
¿Qué está diciendo la gente de esto? Y después de que ellos entusiasmados empiezan a contar todo lo que decía la gente, viene lo más fundamental. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque el verdadero evangelizador, el verdadero discípulo, él tiene que tener la experiencia de su Señor antes de poder proclamar. Porque creo que si no tenemos esa experiencia fuerte de Jesús, es muy difícil. Nos podemos anunciar nosotros mismos, podemos hacer curaciones, milagros, hablar muy bonito, muy hermoso, pero sin transmitir esa experiencia que es vida, que transforma, que cambia, es inútil, porque viene a renovar, viene a dar sentido. No es el servidor, digamos, sufriente que se queda ahí, es el servidor que trajo vida, que la trajo en abundancia. Y con la resurrección y todas estas experiencias que hemos vivido en estos días de la venida del Espíritu, nos está diciendo una cosa, que Él no está solo, que es la misión del Padre la que Él vino a realizar y que por lo tanto nosotros mismos no estamos realizando nuestra misión. La iglesia no se puede proclamar ella, porque Jesús no vino a crear instituciones, no vino a crear doctrinas. Jesús no es una doctrina ni una teoría más. Por eso el Papa advierte tanto de estas corrientes gnósticas que aparecen, porque yo no puedo tener de Jesús mero conocimiento, mera teoría. Yo tengo que tener experiencia de vida, porque de lo contrario las corrientes y tantas cosas que están surgiendo en nuestra época nos arrastran y van a arrastrar el verdadero sentido del Evangelio. Sin duda, la presencia de Cristo al final se revela, Él toma la iniciativa y es un encuentro. Si uno no es capaz de ese encuentro, que es experiencia de vida, puede hablar muchas bonitas teorías, puede hablar teologías tan refinadas y elaboradas, ¿cómo puede banalizar la presencia de Cristo? Pero cuando uno tiene experiencia, realmente podrá dar testimonio desde su vida y con su vida de lo que realmente significa Cristo. La pedagogía de la pregunta, también elaborada por un gran pedagogo que tuvimos en América Latina, Paulo Freire, es fundamental en la vida del discípulo, en el discipulado. Eso valdría la pena reflexionarlo y seguirlo pensando. Una cosa es preguntar sobre el acontecimiento y otra cosa es tener ya afirmaciones elaboradas. Fundamental la pregunta. En cualquier aprendizaje hay que aprender siempre a preguntar antes que tener afirmaciones, peor si son cerradas y acabadas. Jesús se refiere de esa manera con sus discípulos, gran maestro. Sin embargo, retomando esta pregunta, se parece más a la tradición profética, en sintonía con el siervo sufriente, el siervo de Yahvé, que nos anunció el profeta Isaías. De hecho, la literatura extrabíblica hace mención a Jesús no tanto como el Mesías, sino como un gran profeta que vino del norte y realmente cambió la realidad de su pueblo. Porque la presencia de Cristo, claro, histórica y humanamente, es una cosa, y otra dentro de nuestro ámbito de fe. Secularmente, Cristo ha sido un gran profeta y murió en la cruz. Pero para nosotros, Dios lo resucitó, esa experiencia de fe. Dios lo resucitó y lo hizo Señor del universo. Y prometió volver, además. Este hombre que dio su vida, este hombre que se reveló, este hombre que se manifestó para salvarnos. Por eso la respuesta de Pedro ya implica un título cristológico. Cuando responde, tú eres el Cristo de Dios. El Cristo es ya el Salvador, el que ha dado su vida, el enviado. Padre Jaime, si bien esta respuesta de repente es la más acertada, pero después cuando vemos todo el contexto en el que Pedro aparece, al parecer que ni él mismo entendió lo que habría afirmado en este encuentro. ¿Qué significará para nosotros también ese contexto? Porque podemos decir de Jesús tantas cosas, pero cuando nuestra vida a veces contradice lo que decimos, sin embargo, a pesar de eso, Dios, retomando lo que nos preguntaba el padre David, no nos abandona porque para Él somos sus elegidos. Es un privilegio participar en la iglesia donde podemos decir que formamos el cuerpo de Cristo, bautizados, participando, compartiendo el sacerdocio.
de Cristo. Es al pensar en Cristo como siervo del Señor, por darnos el privilegio de ser su representante, de reconocer que hay mucha gente que depende de nosotros, los líderes de la iglesia, líderes de varias comunidades, ¿no? Nosotros acá en La Paz, Bolivia, y otros en otras partes del mundo, tratando de representar a Cristo en su propio lugar, su cultura, y para ser sacerdote, para haber recibido la ordenación sacerdotal, el sacramento, es un privilegio representar a Cristo, ofrecer al pueblo de Cristo alimentación espiritual por su cuerpo y su sangre, y ofrecer la buena noticia, Cristo quien actúa en medio de nosotros, invitándonos a imitar su ejemplo de confiar totalmente en Dios el Padre. Podemos recordar a Cristo, que tal vez ya entendiendo que es el profeta, es el elegido, enviado de parte de Dios para nosotros participar en nuestra salvación. Pienso que Cristo también estaba creciendo en su aceptación, su comprensión de su rol. Es como has mencionado, que ya Cristo nació y creció en una comunidad sencilla. Yo creo que como niño, como joven, escuchaba a Cristo de la gente hablaba, ¿no? De que necesitamos un Mesías, necesitamos a alguien para venir y mejorar nuestra condición de vida. Y Cristo, como niño Jesús, joven Jesús, amaba al pueblo. Y una tentación, creo que para él, es cumplir ese rol de mejorar la vida del pueblo. Pero al escuchar más y más la voz del Padre, aceptando su rol de ser siervo del Señor, comunicando el amor de Dios el Padre, de manera que la gente no entendía siempre inmediatamente, pero Cristo, fiel al Padre, lo que el Padre estaba pidiéndole a realizar, y al ser representante de Cristo, si es sacerdote, religiosa, si somos laicos, es un privilegio grande, y podemos también crecer en nuestra aceptación, nuestra comprensión. ¿Cómo puedo es como comunicar el amor de Cristo hoy día en este lugar donde estoy viviendo, donde estoy tratando de hacer presente la persona de Jesucristo? Sin duda, todos los bautizados sabemos que Jesús es el Cristo, porque Él se ha revelado con la fuerza de su Espíritu, nos ha llenado de esa sabiduría que no viene de los hombres, sino de Dios. Todo bautizado, y de manera particular, claro, los que tenemos este ministerio, le hemos dicho al Señor, un día tú eres el Cristo para nuestra vida. Pero como Pedro, tal vez algunos ni siquiera éramos tan conscientes de lo que implicaba aquello. Y hasta ahora, es verdad, usted como cristiano, como hombre o mujer que quiere ser fiel al Señor, sabe que la vida, como la de Pedro, está llena de tropiezos. Un día le decimos, sí, tú eres el Cristo, pero cuando yo no soy justo con mi hermano, mi vida ya no le dice tú eres el Cristo, porque si todo el tiempo afirmáramos esta respuesta, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, toda nuestra confianza y toda nuestra plena confianza estaría en Él. Y por supuesto, como discípulos, quienes lo aceptan como tal, nuestra vida sería reflejo de lo que es Él. Pero sabemos que no lo es, porque tomamos decisiones equivocadas, a veces ofendemos a los demás, nos equivocamos o no somos fieles al mandato del Señor. Como Pedro que, sí, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, pero después Pedro casi no entiende lo que dice, porque es el que corta la oreja del soldado, es el que no quiere hacerse lavar los pies con el Señor, es el que renuncia al camino de cruz que
Cristo está anunciando, por eso el Señor le dice, vete atrás, no estás entendiendo para nada. Pero a pesar de eso, Pedro es la cabeza del grupo. Porque lo que hace rato decíamos, para Dios somos tan importantes y que Dios va a darnos siempre una y otra vez las oportunidades y con la pregunta constante. Y eso es lo lindo. Dios, frente a la equivocación que tengamos, no tiene la respuesta acabada. Este es malo, ya no sirve. No. La pregunta prevalece. Y entonces, ¿y ahora quién soy? Y por eso siempre es tiempo para convertirse, para allanar el camino de nuestra vida, para configurarnos con Cristo, Dios mediante, de repente, cuando nos toque partir de este mundo. Porque el tiempo de conversión es permanente, de toda la vida. Yo creo que nadie puede decir, como el Papa Francisco también lo dice, yo ya no necesito de Dios o yo ya no merezco de Dios. No, siempre necesitamos de Dios y por más decisiones erróneas que hayas tomado en tu vida, siempre tendrás una oportunidad. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.